Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar nuevamente en esta nueva actividad que estamos desarrollando en el marco de las actividades de extensión del área de educación a distancia de UCEL. Hoy nos acompaña el doctor Ignacio Aranciaga, que es doctor en Ciencias Sociales y Humanidades, programa de Tecnología y Learning y Gestión del Conocimiento de la Universidad de las Islas Baleares de España. Es magíster en Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes, es docente investigador en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, donde trabaja en temas de gestión académica de la educación a distancia, procesos de virtualización de carreras de grado y posgrado y evaluaciones institucionales de la modalidad virtual. Actualmente codirige la maestría en entornos virtuales de la UMPA y dirige el Instituto de Educación y Ciudadanía de la UMPA UACO. A su vez integra el equipo del programa Edu Virtual de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER y el Instituto de Estudios Sociales eh, del INES CONICET UNER. Es profesor titular regular de la asignatura Investigación en Educación 1 en las carreras Licenciatura y Profesorado en Ciencias de la Educación. También es miembro del Comité Académico de la Especialización en Producción de Contenidos y Ambientes Digitales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER. Es integrante de la Red Universitaria de Educación a Distancia Argentina, de la Rueda, y socio de EduTech. Tiene la categoría 2 del programa de docentes investigadores, con publicaciones en libros y revistas nacionales e internacionales, y evaluador de la CONEAU de instituciones, sistemas institucionales de educación a distancia, carreras nuevas y en funcionamiento de la opción pedagógica a distancia. Así que bueno, hoy nos acompaña con una conferencia titulada Evaluación basada en diseño para proyectos institucionales en la educación a distancia. Así que bueno, gracias Ignacio por acompañarnos y bueno, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias Janina por la presentación. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, la propuesta que vengo a traerles después de dialogar con Janina al respecto de las necesidades de ustedes y bueno, y entendiendo un poco eh, que una de las cuestiones que estaban sobre el tapete en términos de ver cómo pensamos o cómo podemos pensar eh, proyectos institucionales en educación a distancia para la universidad, eh, mi propuesta era generar o darles a conocer la evaluación basada en diseño para estos proyectos institucionales en educación a distancia. En ese sentido, para ponernos un poco de acuerdo o en sintonía que entendemos por educación a distancia, les propongo hacer un repaso, un raconto por diferentes dimensiones que incorpora la educación a distancia. También, digo también para que nos pongamos de acuerdo, y disculpen esto que vuelvo un poquito atrás, en la medida que quieran preguntar, no sé, interrumpir o háganlo nomás, que no hay ningún tipo de problema, así hacemos un tanto más dinámica esta conversación, ¿sí? Así que les propongo eso, que también tengan la libertad de, de meterse en lo que vengo diciendo, que no hay ningún tipo de problema. Bueno, cuando pensamos en la educación a distancia, estamos pensando en una modalidad particular, en entramados educativos que ponen en juego tres dimensiones. Y acá vamos a hacer un recorrido siempre en esta especie de triangulación que se da en términos de en triangulaciones o en entramados
educativos que tengan que ver con las cuestiones pedagógicas, que tengan que ver con las cuestiones tecnológicas y que tengan que ver con las cuestiones organizacionales. Cada una de estas dimensiones en la educación a distancia van a entrar en juego. También, si uno lo quiere pensar en términos más amplios, entran en juego en la educación presencial, pero aparecen con más fuerza, digamos, por la novedad que tiene la educación a distancia. Cuando digo la presencialidad, ¿por qué entrarían en juego? Bueno, porque en términos organizacionales, en términos pedagógicos, nosotros tenemos dispuestas aulas o disponibles aulas físicas para llevar a cabo nuestra actividad. Esas aulas físicas tienen determinado tipo de dimensiones y determinado tipo de pizarrón, determinado tipo de disponibilidad espacial. Bueno, eso que lo tenemos naturalizado porque las aulas es un lugar que habitamos de niñas y niños y ahora de adultos, en la educación a distancia, esas aulas se transformaron en una variedad de entornos virtuales que puede ser el Moodle, yo no sé qué entorno ustedes utilizan, Janina, Sebastián, en la Sí, universidad. utilizamos Sí, Moodle. Moodle. Moodle, bueno, el Moodle, por ejemplo, pero también el Moodle muy probablemente combinado con otros entornos virtuales, Nuestro por mundo. ejemplo el Zoom, que sería un otro entorno virtual para generar videoconferencias y determinadas opciones que vayan utilizando los docentes de otros entornos virtuales, y esto es, por ejemplo, el Padlet, o si los mandan a hacer trabajos en entornos colaborativos como el Google Drive o algún otro tipo de plataformas que tienen que ver con este entramado tecnológico, ¿no es cierto? Y en términos organizacionales, la universidad dispone y predispone para estas actividades a cada uno de ustedes, si entienden que estamos haciendo una actividad pedagógica en estos entornos y disponemos de estos entornos para realizarlo. Entonces, y ahí incluso evaluamos y damos cuenta de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Entonces, ahí en esta eh, disposición de este entramado de organización, tecnologías y pedagogía, se da el entorno virtual donde empezamos a generar educación a distancia. Entonces, acá dentro de la educación a distancia, en este entramado educativo, vamos a tener al menos tres posibilidades para desarrollar nuestra actividad. Bueno, la actividad presencial, esto que les mencionaba recién, la actividad virtual y la actividad bimodal. En Argentina, y dado las recientes, bueno, recientes, sí, si pensamos más hasta el año pasado, disposiciones que tienen que ver con la educación a distancia, teníamos o tenemos dos opciones, la presencial y la virtual, pero, y sobre todo en posgrado, donde tenemos que tildar una y otra, o a distancia o presencial. Pero, dado estas disposiciones y el sistema educativo universitario nos permite, de hecho, em, el dictado en términos bimodales, porque, por ejemplo, hasta el 30% el dictado de nuestras carreras pueden ser en forma virtual sin tener que
generar ningún tipo de presentación especial para que se transforme en virtual o presencial, ¿no? Una carrera que es presencial podemos dictarla hasta el 30% en lo virtual. Eso, aunque formalmente siga siendo presencial, en los hechos es una cuestión que es, o es un dictado que es bimodal, porque el 30% puede ser virtual y el 70% presencial. Un ejemplo que me gusta citar a mí tiene que ver con las carreras de la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires dispone el CBC tanto presencial como virtual. Los estudiantes pueden estudiar presencial y virtual el CBC. La carrera está presentada como presencial, ¿sí? En su mayoría, ¿no? De la oferta, pero de hecho, a los hechos puede ser o es bimodal, porque hay determinados estudiantes que han transitado por la virtualidad en ese primer año de las carreras. Pero esto no se ve reflejado en la disposición, en las disposiciones reglamentarias ante el Ministerio de Educación, que siguen siendo presencial. Pero más allá de eso, digamos, y en términos pedagógicos, nosotros cuando optamos por estas modalidades, vamos a tener que pensar cuáles son las diferencias entre lo presencial, lo virtual y lo bimodal. Y vamos a tener que disponer de esas, de ese entramado particular. Y entonces nuestras propuestas didácticas van a ser en función de lo presencial, de lo virtual o lo bimodal, y la universidad nos va a habilitar para que nosotros generemos ese tipo de propuestas determinadas. La siguiente. Bueno, y esta cuestión entre lo presencial, lo virtual y lo bimodal también nos genera un tipo de temporalidad en nuestras propuestas de enseñanza específica, que también vamos a tener que tomar decisiones y definiciones, e institucionalmente también se tienen que tomar decisiones y definiciones en función del abanico de posibilidades que abre la educación a distancia. Esto es, uno puede generar propuestas sincrónicas, la presencialidad, como siempre la concebimos, es de una temporalidad sincrónica, pero la virtualidad o la bimodalidad puede ser tanto sincrónica como asincrónica o como mixturada. Esto es, si nosotros, por ejemplo, tenemos propuestas de educación a distancia que tienen un fuerte peso, las videoconferencias, y esas videoconferencias entendemos que tienen que ser de asistencia obligatoria, bueno, tendrá una lógica más centrada en la cuestión de la sincronía. Ahora, si esa videoconferencia entendemos por nuestra propuesta que los estudiantes lo pueden escuchar en otro momento, o generamos acciones para que la escuchen en otro momento e interactúen con nosotros en otra temporalidad, bueno, entonces van a ser asincrónicas, o se puede dar de esta forma también mixturada, donde generemos determinado tipo de encuentros con los estudiantes. Y por lo general en la virtualidad los entornos virtuales están dispuestos, bueno, 24%, ¿no? Las 24 horas, los 7 días de la semana, si en los entornos virtuales generamos diferentes instancias para que los estudiantes ingresen, interactúen y se den, bueno, uno de los aspectos que tiene que ver con la comunicación, ¿no es cierto? Y cómo vamos a disponer de
esa cuestión de la comunicación. Sí, la siguiente, Sebastián. Bueno, la, por otro lado, otra de las dimensiones que contempla la educación a distancia tiene que ver con la espacialidad, ¿no es cierto? Bueno, esto que decíamos al inicio, la espacialidad que puede ser de aulas físicas, de aulas de entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje o de entornos combinados que generen ambas, ambas espacialidades. Esta espacialidad, bueno, con la pandemia tuvo cierto auge y el Ministerio de Educación, a partir del plan de virtualización de educación superior, financió durante 4 periodos, bueno, el plan de virtualización de educación superior, pero una de esas etapas estuvo como muy centrada en lo que se llamó las aulas híbridas, que serían estos entornos combinados entre aulas físicas y aulas virtuales, donde la disposición de estudiantes y docentes no necesariamente tenían que estar en el mismo espacio físico como usualmente lo entendemos. Sí, la siguiente. Creo que por último, si la memoria no me falla en la presentación, el diseño de la enseñanza va a estar contemplado en función de 3 dimensiones. El diseño de la enseñanza para entornos virtuales va a estar contemplado en 3 dimensiones y que los tenemos que pensar en función de cómo pensamos nuestras propuestas, en función del contenido y cómo vamos a disponer de ese contenido, bibliografía, videoconferencias. eh, Centralmente, por lo general, establecemos el diseño de enseñanza en función de estas dos cuestiones. La mediación comunicativa, esto es también videoconferencias, foros o espacios de interacción comunicativa con los estudiantes que pueden ser a través del tercer globo, que es que pueden ser actividades, producciones y evaluaciones, ¿no es cierto? Entonces, por eso estos globos, estas tortas interactúan, porque los contenidos hacen a la mediación comunicativa, que también hacen a las actividades de producción y evaluaciones que nosotros disponemos. En la medida que generemos estas interacciones entre contenido, mediación comunicativa y actividades, es donde se da cuenta de nuestro diseño de la enseñanza y del diseño de la enseñanza en entornos virtuales específicamente. Va a estar mediado por tecnologías y la pensamos en función de estas cuestiones. Bien. A ver, la investigación. Baja un cachito más. Ahí está. Gracias, Sebastián. Y acá tenemos un resumen de estas cuestiones que les planteaba, de las propuestas combinadas y flexibles que tienen que ver con el diseño de la enseñanza, las modalidades, la temporalidad y la espacialidad. Entonces, en la medida que generamos estas propuestas combinadas y flexibles en función de estas dimensiones que disponemos, las podemos hacer tanto en un entorno como en otro entorno, y la idea de pensarlos en uno y otro entorno hace bueno, que las podamos llevar adelante. La idea es, o la idea cuando pensamos en entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, es combinar estas propuestas en función de y tener en cuenta estas cuestiones que tienen que ver con el diseño de la enseñanza, las modalidades, la temporalidad y la espacialidad. Bien, hasta acá vamos. Subís un cachito, a la otra vamos y después me quedo, está medio en el medio, disculpe.
Vamos, dice Carla, sí, vamos. Hay preguntas, cuestiones, este, algo que quieran preguntar al respecto. Estamos todos enmarcados en lo que entendemos por educación a distancia. Y las disposiciones, a mí siempre me interesa pensar las disposiciones organizacionales, pedagógicas y tecnológicas porque la institución nos da ese aval para dar cuenta de estas cuestiones. Y ese aval que nos da, a ver, ese aval que nos da la institución, cuando nos da ese aval, nos está diciendo que estas propuestas combinadas y flexibles están habilitadas dentro de el ahora llamado Sistema Institucional de Educación a Distancia. Ese Sistema Institucional de Educación a Distancia que dispuso la universidad para pensar la modalidad de educación a distancia en la universidad. Y esa modalidad incluye a gestores, directores de la carrera, gestores de la universidad, a docentes y a estudiantes. Entonces, estos tres actores tienen que pensarse dentro, y se piensan de hecho, dentro del sistema institucional de educación a distancia. Para pensar una investigación basada en diseño, la investigación basada en diseño tiene por característica, una de las características principales es que es una investigación de índole participativa e interactiva, y por lo general están involucrados o deberían estar involucrados en diferentes acciones y funciones estos actores que les estoy mencionando acá. Podemos incluir también al personal, bueno, no sé en su institución en particular qué roles y qué funciones y qué actividades cumplen los no docentes, o si los tienen pensados como gestores, pero también podríamos incluir a los administrativos o no docentes dentro de estas cuestiones, porque hacen a la institución y hacen a la disposición de los entornos, por ejemplo, de los entornos virtuales y a la dinámica que se da dentro de la institución. Entonces, esa dinámica hace a lo que empezamos a pensar como una investigación basada en diseño, donde todos los actores están involucrados, van a tener diferentes roles y responsabilidades, pero que están presentes para pensar una investigación. Que esta investigación habla, ahora sí abajo, ahí está. Esta investigación, a modo de análisis, a modo de tener acá centradas estas cuestiones, tiene que ver con diferentes fases o dimensiones o etapas que diferentes, me imagino que no hicimos presentaciones de cada uno de los participantes porque se nos iba a ir toda la hora, pero muchas disciplinas reconocerán estas fases. Por ejemplo, en la informática, cuando plantea los proyectos de software, plantea no sé si tan específicamente así, pero plantean la fase de diseño, la fase de análisis, de diseño y desarrollo, de implementación y evaluación. La investigación basada en diseño plantea entonces estas etapas, y la idea de plantear estas etapas para la evaluación institucional hace porque da cuenta de pensarnos en términos de diseño, de participación y de prospectiva. Nosotros, cuando estamos dentro de una investigación, de una institución y tenemos un sistema institucional de educación a distancia, tenemos un proyecto determinado. Ese proyecto determinado,
ya lo tenemos, bueno, requiere de reevaluaciones, y la investigación basada en diseño nos permite una metodología particular para estar recurrentemente evaluando el proyecto en el cual estamos involucrados. Entonces, estas etapas se dan o son propias de la investigación basada en diseño, ¿sí? Ahora vamos a pasar a cada una de las particularidades de esas etapas. La fase de análisis es cuando los procesos de investigación, y acá cuando estoy pensando en procesos de investigación, estoy pensando entonces en el sistema institucional de educación a distancia de la universidad, cómo evaluarlo, cómo tener presente la evaluación en forma constante, ¿no? Entonces, vamos a situar en un momento en un diagnóstico, en un análisis de la situación del CIED y en una definición de ese problema, ¿no? Para definir ese problema nos vamos a dar cuenta de el marco teórico de referencia que tenemos dentro del CIED. O sea, ¿qué quiere decir el marco teórico de referencia? Es cómo conseguimos, por ejemplo, la mediación entre educación y tecnologías, la modalidad virtual, la concepción de la presencialidad y la bimodalidad, qué entendemos por educación a distancia, qué entendemos por diseño de propuesta de enseñanza, bueno, y todos los conceptos que les dije previamente. Entonces, la fase de diseño, de análisis es una fase de definición de un problema, del análisis de la situación. Esta fase de análisis permanentemente yo la tengo presente cada vez que estoy implementando una propuesta de enseñanza, una carrera. Estoy siempre analizando qué está sucediendo en esa carrera, cuál es el perfil de los docentes, cómo están en el entorno, qué respuestas están dando los estudiantes, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tengo esta fase de diseño para pensarla, ¿sí? Perdón, la fase de análisis, disculpen. La fase, entonces, en función de la fase de análisis, la fase de análisis, como es un diagnóstico, va a requerir determinado tipo de recolección de información durante todo el proceso. Esta recolección de información va a tener que ver con, por ejemplo, docentes que están involucrados, estudiantes que participan de la propuesta, el entorno virtual. Este diagnóstico yo lo puedo hacer con diferentes tipos de metodología que tiene que generar y acordar en función de el marco teórico de referencia que tengo. Pero la fase de análisis no tiene solo el sentido de sacar una foto, de reconocer y de dar cuenta de un diagnóstico y quedarnos en el diagnóstico. Yo tenía un viejo director que me decía en tomar la fiebre, ¿no? Ay, mira, qué enfermo que está, tiene 39 de fiebre, ¿no? Ese dato, que es un dato cuantitativo, es, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos con ese diagnóstico? La idea de la investigación basada en diseño tiene que ver con esto. Estamos pensando ese análisis porque estamos pensando en una propuesta determinada. Analizamos no para sacar una foto, sino para hacer algo con ese análisis, para producir una transformación de ese análisis que sabemos que va a requerir determinado tipo de transformaciones y adaptaciones. En ese sentido, la siguiente, vamos a pasar a esta fase. Acá yo puse algo así como fase de análisis / diseño, porque es un área de transición entre este análisis, esto que les venía diciendo,
este análisis que lo hacemos para algo, para pensar en una perspectiva, en un proyecto a futuro, en una transformación, en una innovación, a ese proyecto que estamos llevando adelante y que estamos analizando, la fase de análisis, esta fase de transición tiene que ver con cuáles son los resultados que tenemos para comenzar con el diseño que vamos a proponer para transformar esa realidad. Entonces la siguiente. La fase de diseño, la fase de diseño tiene que ver entonces con esas propuestas, con ese empezar a pensar en la planificación de un proyecto. En la fase de diseño nos permitimos entonces reflexionar sobre ese análisis, empezar a generar determinado tipo de conocimientos y reflexiones en función de lo que hemos diagnosticado y lo que estamos analizando. Más allá de ese análisis, y recuerden que la investigación basada en diseño se propone en términos de participación, cómo podemos interactuar entre los diferentes actores para, y cada uno desde su perspectiva, para generar determinado tipo de propuestas para involucrarnos en un determinado proyecto. Entonces, ese es el diseño y esta serie de propuestas que vamos a desarrollar, a describir y a registrar, porque es interesante en esta fase de diseño llevar un registro de las propuestas que vamos estableciendo, porque también nos sirve. Luego vamos a ver que vamos a ir tomando determinado tipo de decisiones, pero nos sirve entender por qué también fuimos descartando diferentes tipos de propuestas de diseño que se fueron haciendo durante el proceso. La siguiente. La fase de desarrollo. Acá podríamos, la fase de desarrollo para que nos situemos en la diferencia con la fase de diseño, tiene que ver con, bueno, llegar a un consenso que está en la última línea, llegar a un consenso de la presentación formal del proyecto ante las instituciones involucradas. Yo lo puse así como para entender y para poder graficar que en la fase de desarrollo nosotros tomamos una decisión sobre los diseños y sobre el análisis que hicimos. Tomamos una decisión institucional y la escribimos y la presentamos ante, yo no sé si acá se tiene que presentar formalmente, pero esta idea de, bueno, escribo la propuesta, la presento porque voy a necesitar esta propuesta por escrito que va a ser la propuesta de desarrollo que yo tengo en función del análisis y el diseño que preconcebí. Entonces, ese proyecto va a dar cuenta entonces de estas dos fases previas que yo tengo que sostener, ¿no? Entonces, yo con esta propuesta de proyecto, con este proyecto entonces ya por escrito, vamos a ponerlo en esa materialidad, es que voy a dar cuenta de lo que en la fase siguiente voy a llevar a la implementación. ¿Cuál es la diferencia de la implementación con la fase de desarrollo? Es que de la fase del diseño y el desarrollo, en la implementación en sí misma, sabemos todos los que estamos involucrados en diferentes proyectos, que sería la fase de desarrollo, cuando lo implementamos, esa implementación difiere, pero se concretiza de lo que planificamos, ¿no? Entonces, y cuando digo difiere es, bueno, establecemos que esta videoconferencia va a ser a las 19 horas y entonces entendemos que van a estar presentes todos los inscriptos y después nos damos cuenta que no están todos los inscriptos
presentes, empezamos o no empezamos, cómo va a ser la evaluación, las fechas, si hay paro de transporte, qué pasa, si hay paro de docentes, qué pasa, si se corta la luz, si se cae el sistema, bueno, y las mil y unas inconvenientes o cuestiones que nos va a presentar si un docente se enferma, si el estudiante se enferma y nos pide determinado tipo de prórroga, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la implementación en sí misma nos va a correr de alguna manera del eje de la fase de desarrollo, pero esa implementación se realiza, ¿no? Y esa implementación eh, debería dar cuenta de ese análisis, de ese diseño, de ese desarrollo que yo pensé previamente. Pero la fase de implementación yo también voy a estar haciendo y voy a estar llevando adelante el método ADIE, que son las siglas de análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Cuando yo digo voy a estar teniendo en esta fase todo el registro de lo que está sucediendo, también con la metodología de investigación que implementé en la fase de análisis. ¿Por qué? Porque esa implementación que está sucediendo me va a dar cuenta de la evaluación que voy a tener que generar a lo que he implementado, al proyecto que he implementado, que es la última fase, que es la fase de evaluación. Esta fase de evaluación, entonces, analiza la propuesta desarrollada e implementada en el proceso que estamos llevando adelante. Y a la vez, la fase de evaluación, con los resultados que yo obtenga, va a constituirse como una fase de reanálisis. Y entonces, por eso también es un proceso recurrente, esta fase de evaluación se transforma en una nueva fase de análisis, porque una vez que yo implementé y evalué el proyecto con las herramientas metodológicas que disponga, me va a dar datos y a generar elementos y contenido para pensar en un nuevo proyecto, en una nueva innovación para llevar adelante en mi sistema institucional de educación a distancia que estoy implementando en mi universidad. Por eso esto es, el proceso de ADIE, si se quiere, es un cuento de nunca acabar, porque permanentemente estoy volviendo a la fase de análisis para diseñar, desarrollar, implementar, evaluar y volver a empezar, ¿no es cierto? Esta idea también es, esta forma de investigación basada en diseño, lo que tiene de rico y de interesante es esta idea de lo procesual, de lo participativo y de generar entonces un tipo de pensamiento de diseño institucional que me permita y dé cuenta de estas cuestiones que estamos llevando adelante. Y a mi entender también es algo que hacemos sin saber. Yo creo que como docentes y como institución nosotros estamos involucrados en analizar, diseñar, desarrollar, implementar y evaluar, porque en nuestras prácticas, a ver, para pensar en nuestras prácticas didácticas, cada vez que vamos a dar el inicio de un programa en una asignatura, es porque hicimos un análisis, lo diseñamos, lo desarrollamos, lo vamos a implementar en ese cuatrimestre y luego evaluamos nuestra propuesta, cómo nos fue, si el práctico anduvo o no anduvo, si la evaluación anduvo o no anduvo, qué dispusieron los estudiantes con tal y cual actividad, etcétera, etcétera. Y al año siguiente vuelvo sobre mi propuesta. Muchas veces este proceso no lo escribimos, no lo sistematizamos institucionalmente, no lo escribimos y no lo sistematizamos, pero hoy el sistema institucional de educación a distancia nos demanda procesos de evaluación permanente que vamos a tener que dar cuenta
cuando nos vuelvan a evaluar, porque la SCONIAU nos vuelve a evaluar. Entonces, cuando nos vuelven a evaluar, este, estaría muy bien desde la institución tener en cuenta y pensado un procedimiento de evaluación que sea recurrente, que dé cuenta de las acciones que venimos desarrollando y que dé cuenta este, de este proceso, por ejemplo, de evaluación que implementamos en, en nuestra institución o que podríamos implementar en nuestra institución. Pero básicamente, este, entender que esta forma de pensar, el pensamiento basado en diseño, eh, es una actividad que en la medida que la podamos sistematizar, de alguna u otra manera está presente en nuestro accionar cotidiano. Y ahí estoy. Y creo que con los tiempos que me habían Bien. solicitado. Excelente. Bueno, gracias. Gracias, Ignacio, por la conferencia muy clara bueno, en los conceptos fundamentales que hacen a la educación a distancia. Bueno, algunas cuestiones también de la normativa, que yo ahora te quería hacer una pregunta con respecto a eso. Y por último también con respecto a los CIED, a los sistemas institucionales de educación a distancia, que son por ahí estos sistemas que hoy por hoy, que si bien ya hace desde varios años que están institucionalizados justamente, pero que eh, sigue siendo todo un desafío su desarrollo, su implementación, su consolidación en algunas instituciones. Entonces, eh, la perspectiva de la investigación basada en diseño me parece que es interesante para poder, bueno, justamente, ¿no? Hacer cómo vamos evaluando nuestro CIED a medida que va transitando, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece que es como un desafío. Yo no sé si alguien quiere hacer una pregunta, si no después abro preguntas del público que estén acá, de los que están conectados. Eh, Alguien que quiera, puede escribirlo, puede abrir el micrófono y preguntar. Si hay alguien por ahí que quiera comentar algo. Quería hacer una consulta, Janina. Bueno, Daniel. ¿Qué pasa si cuando se desarrolla todo el CIET, en la última etapa, en la fase de evaluación, nos encontramos con que hubo un error de diseño? ¿Se vuelve todo para atrás o cómo empezás de nuevo? Sí, a ver, si estás en la fase de evaluación, quiere decir que ya implementaste un proyecto, ¿no? Y Sí. entonces la idea es justamente en esa fase de evaluación volver a la fase de análisis, entonces que vos definís, hubo un problema de diseño, que puede pasar, y entonces volvés a diseñar en función de ese recurso, no me sé la palabra, de ese de ese dato que tenés, ¿no es cierto? Bueno, el diseño no anduvo. ¿Por qué no anduvo? Por esto, por esto, por esto, por esto. Bueno, bienvenida a la evaluación para generar un nuevo proyecto, ¿no? Y un nuevo diseño. Y ahí está la riqueza. Y esto muchas veces pasa porque a veces a ver, según qué tipo de proyecto, ¿no es cierto? Y cómo se plantea ese proyecto, vas a tener elementos para decir no anduvo, digamos, ¿no? Pero bueno, pero me imagino que habrá cuestiones que se pueden rescatar, habrá cuestiones que no, que hay que rediseñarlas, porque también los contextos cambian, ¿no? Entonces se transforman y las necesidades y demandas se transforman y hacen que los proyectos tengan que readaptarse. Ahora, ¿cómo definís que una demanda, por ejemplo, se transformó y entonces vos tenés ahí una cuestión a resolver? Nosotros, por ejemplo, en la Patagonia Austral muchas veces no tenemos recursos, no tenemos docentes formados en diferentes tipos de áreas. Y entonces no tenemos ese perfil docente que pueda dar cuenta de
una especialidad determinada y tenemos una asignatura sin cubrir. Bueno, ¿cómo resolvemos esa cuestión, no? ¿Qué hacemos ante ese imponderable? Que alguien se pidió licencia o que se enfermó, etcétera, etcétera. Bueno, ahí tenemos ahí un problema para resolver y ver cómo salimos en función de estas cuestiones y ver si, no sé, si no hay inscriptos en ese perfil que dispusimos, bueno, ¿qué hacemos entonces con esa carrera, con esos docentes que están contratados, etcétera, etcétera? ¿Cómo redefinimos el proyecto para que esa gente tenga trabajo y demás? No sé si venías pensando por ahí, Daniel, pero... Sí, sí, simplemente me preocupa llegar al final y darme cuenta que hay un error. Sí, Janina, ¿puedo puede hacer una pasar. pregunta? Sí, Claudia. Hola Ignacio, un gusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudia? Muy bien. Ignacio, una pregunta te hago. ¿Cómo se subsana el tema de, o sea, vos lo planteaste a los tres círculos, donde uno de los círculos son los docentes? Entonces la pregunta es, ¿cómo se subsana el error en función de lo que dijo Daniel, ¿no? ¿Cómo te va fallando algo cuando el problema lo tenemos en los docentes que son contenidistas versus los docentes que son tutores? ¿Mantenés un staff estable? Porque no siempre podés mantener a esos docentes y en realidad si se te va el contenidista o se te va el tutor o el tutor te dice que el contenido no se adapta a la didáctica, o sea, ¿cómo haces ese proceso de evaluación cuando esta gente no es estable? Bien, yo creo que ahí bueno, esto sería como una pregunta, pero me imagino que Janina va anotando, ¿no es cierto? Las preguntas, porque es súper pertinente lo que vos decís. Yo creo que ahí está justamente el ver cómo diseñás el proyecto institucional, ¿no? Y en qué medida sos flexible en pos de estos roles que vos acabas de decir, ¿no es cierto? Entonces, muchas instituciones ya no los nombran de esa manera, Ujú. entonces involucran diferentes acciones y figuras a estas cuestiones que se pensaban en otros tiempos o más esquemáticas, ¿no es cierto? Pero vos fíjate que ahí, Claudia, vos tenés un modelo determinado, un proyecto determinado, bien estandarizado de estas cuestiones que, bueno, que tendrás que ver institucionalmente como los formás, los capacitás, tanto a Claro. contenidistas como a tutores, para hacer flexible. Y esto está presente en el diseño que vos puedas proponer. Ujú. Y ahí está, si se quiere, la inteligencia institucional en función de generar un sistema eh, bastante amplio para tener esta disposición de poder moverte en función de estas cuestiones. Ahí entonces entraría, si se quiere, lo que comentaba antes Daniel. Bueno, nos encorsetamos tanto que no podemos salir de nuestras propias cuestiones que Claro. diseñamos de esa manera. Bueno, a veces uno se vuelve demasiado flexible y entonces también te dicen, bueno, hay un error, porque ¿y ahora qué hacen? ¿Y cuántas Exacto. horas? Y todos somos docentes. Bueno, ahí está la dinámica institucional, bueno, realmente no conozco, pero sucede muchas veces en universidades nacionales estas cuestiones de la dinámica entre el titular, vamos a poner así, el titular y el Sí. ayudante, bueno, y qué pasa si están peleados y cómo se da esa dinámica, y se entiende o no entiende, si van para un lado o para el otro, bueno. Eh, Ahí juega también estos roles, estas funciones, estas historias de cada uno de los docentes. Pero es súper pertinente tenerlo en cuenta y poder plantearlo. Y yo iría por tratar de ir flexibilizando para poder articular diferentes tipos de acciones al interior de la institución. Que el sistema Claro. institucional en ese sentido te deja como libertad, ¿no es cierto? Vos podés plantear estas cuestiones para poder después, de alguna manera, moverte, formarte, ¿no? El sistema institucional de educación a distancia en eso también este, tiene
etapas o esas dimensiones a ver, ¿qué vas a hacer con la formación? ¿Qué vas a hacer con la tecnología? ¿Qué vas a hacer con la evaluación? Te lo pide Sí, el sí. CIED, ¿no? Entonces, bueno, al pedírtelo, ahí uno tiene que dar cuenta de esas cuestiones y bueno, y está bueno. Y muchas instituciones plantean esto que vos decís, donde el docente tiene que hacer, no sé, determinado tipo de formato en determinado tipo de entorno. Y bueno, a algunas instituciones le va muy bien porque está bien estandarizado, pero tiene estos problemas que vos también mencionás, que nadie se Gracias. puede, no sé, salir de esa caja, por así decirlo, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más que quiera preguntar? ¿No? ¿Alguien en el chat? Bueno, en el chat hay unos comentarios que, bueno, en una parte que estaba, cuando le estabas respondiendo a Daniel, que Carla Guadalupe dice, retroalimentás con los datos, eso en función de la evaluación, ¿no? Y esa pregunta que había hecho Daniel vinculada a qué pasa si llegás al final y te das cuenta del error. Bueno, después Sebastián Velázquez, bueno, que agradece tu conferencia, súper clara e interesante lo que compartiste. Y bueno, yo particularmente me había notado unas preguntas, una vinculada a esto de que tal vez no tiene que tanto que ver con la evaluación basada en diseño, pero que sí es un tema que genera a veces como cierta incertidumbre y también temores a veces de cómo se implementa, ¿no? Pero tiene que ver con esto que ya viene del 2017, porque ya viene con la resolución 2641, esto de posibilitar un 30% de no presencialidad, ¿sí? Y que el año pasado con la 2599 se reafirmó, podríamos decir, y que incluso se extendió esta posibilidad o se entiende la presencialidad sincrónica desde otro lugar. Entonces, ¿qué es lo que estás viendo vos, por ejemplo, de cómo se está implementando todo esto en distintas facultades o de acuerdo a tu experiencia? eh, Porque eso a veces suele generar bastantes, no sé si decirlo como incomodidades, pero bueno, nadie sabe bien cómo tiene que moverse en eso, Sí, ¿no? Y eso también puede ser un tema a revisar o a evaluar en el marco del CIED, ¿no? Porque el Sistema Institucional de Educación a Distancia establece las definiciones de cómo se entiende la educación a distancia, las figuras docentes que van a estar o que se piensan para esto, bueno, las tecnologías previstas, todo lo que tenga que ver con el tema de las evaluaciones, bueno, los estudiantes y demás, pero después aparece esto, que es una práctica que a veces no termina de estar muy institucionalizada y muchas veces queda como en definición de docente y estudiantes, bueno, hoy la hacemos virtual, hoy la hacemos presencial. Entonces, bueno, eso es un poco que me interesaba saber un poco cómo veías eso, sí, eh, esa sí, sí. dimensión. Mira, cuando vos traes a colación estas cuestiones, yo en la primera parte de la exposición, ahí cuando pensaba lo organizacional, lo tecnológico y lo pedagógico, tiene que ver con esto. A ver, y no solamente para el CIED de la universidad, sino para el sistema en general. No lo aclaré, digamos, pero es súper pertinente esto. Cómo uno dice, la realidad es cambiante. Y decís, ¿y cómo? Bueno, y ahí tenemos un montón de resoluciones que fueron transformando eh, cómo pensamos nosotros, docentes, estudiantes e institución, la docencia, ¿no? Y entonces, que la videoconferencia sea presencial es como medio una locura. No nos animamos a pensarlo, porque decíamos, nos van a tildar de no sé qué, y el Ministerio de Educación lo piensa, digamos. Entonces decimos, bueno, estamos todos locos, pero es fabuloso en términos de ver cómo se genera esa dinámica, cómo se cambia determinado tipo de estructura en términos de diseño, desarrollo, evaluación e implementación. Y ahí fíjate vos, ahí, fíjense ustedes, digamos, cómo esa articulación
se transforma entre lo organizacional, lo tecnológico y lo pedagógico. Muchas veces, a tu pregunta, Janina, ahora, muchas veces las instituciones terminan siendo más conservadoras que el propio ministerio. En este caso, es uno de los casos que, ¿cómo yo voy a decir que una videoconferencia sea presencial? Pero yo quiero, porque eso me vacía la institución, me vacía la universidad. Quiero ver a los pibes y a las pibas en la universidad dando vuelta por las aulas. ¿Es una pretensión válida? Claro que sí. Lo que yo digo ahí es una decisión institucional. ¿Sí? A ver, yo estoy en la educación a distancia y entonces, a mí me fascina cuando vienen para mi campo, digamos, ¿no? Pero entiendo la preocupación de los gestores, de las universidades que digan, che, pero no tengo a nadie en la institución, ¿para qué tenemos este edificio? Quiero que vengan, quiero que interactúen, y es súper válido. Entonces, Si me permite acotar, Ignacio, sí, bueno, felicitaciones por la ponencia. Respecto a lo que estabas diciendo, a nosotros se nos planteaban casos, por ejemplo, de que si en determinada materia se da en forma virtual sincrónica y la materia siguiente es presencial, tenemos problemas con el traslado de los alumnos a las aulas. claro, Eso tal cual. y las consecuentes quejas. De hecho, ha pasado cuando han pedido, digamos, eventualmente los profes pasar a virtual, que a lo mejor la directora de carrera y decanato aceptaba, está bien, porque era eventual, pero bueno, veíamos eso. Si nosotros, digamos, institucionalmente aprobáramos, que nos parece muy bien la idea, el tema es que tendríamos que además sincronizar las materias por carrera por año para que los alumnos no sufran esto, que a lo mejor es presencial, virtual, presencial, por ejemplo, en una jornada. Sí, tal Entonces, cual. todavía nos falta No, encontrar. se genera toda una dinámica institucional novedosa que todavía no estamos lo suficientemente ágiles en torno a estas cuestiones. Cómo disponer entonces de esa nueva forma, ¿no es cierto? Y aparte, entender esto, digamos, que la videoconferencia, bueno, implica un diseño didáctico particular, con una dinámica comunicacional, está ahí puesto, pero ahí hay una cuestión de la mediación comunicativa que no tiene que ver con cómo interactuamos, a ver, no solo cómo interactuamos, sino, bueno, cómo interactuamos en función de los diferentes saberes, el necesario encuentro con los estudiantes, cómo lo damos en la virtualidad, y eso muchas veces nos quedó medio flaco, ¿sí? O sea, no nos quedó con poca interacción, digamos. Entonces a ver, los entornos virtuales, si se quieren, tienen una cierta tendencia hacia la autonomía, ¿no? Por la propia dinámica institucional, tecnológica, me animo a decirlo, entonces, que cada uno puede entrar con su tiempo y esto y lo otro, entonces nosotros como docentes muchas veces tenemos que forzar y romper esa tendencia hacia ese lugar para que interactúen, para que hagan trabajos en grupo, para que se comuniquen de otra manera, para darle la palabra, la voz, ¿no? A las y los estudiantes. Entonces, también en esa dinámica, yo no digo que sea sencillo, pero hay todas unas nuevas disposiciones, porque también, a ver, esto nosotros lo estamos pensando hoy para la educación, para la universidad de ustedes, pero a ver, déjenme irme un poquito. Si lo pensamos en términos de modelos y disposiciones culturales que tenemos hoy como ciudadanos habitantes de este siglo XXI, somos presenciales y somos digitales, estamos en las redes y estamos en Rosario, ¿no? Y estamos en un lugar y en muchos, y bueno, ha cambiado nuestra forma de hacernos del mundo, vamos a decirlo así en términos más bien generales. Entonces, disponemos de otro tipo de estudiantes, de lo que vamos a esquematizarlo, de lo que era el siglo XX. El siglo XXI hoy dispone de otro tipo de cuestiones,
de otros tipos de formas sociales y culturales y pedagógicas que hacen que tengamos, si se quiere, este lío, ¿no? De resolver todas estas cuestiones que hablan de ciertas dinámicas que nos dicen, bueno, la videoconferencia es presencial. Pero ¿cómo? Si vos estás allá, Sabrina, que yo no sé ni dónde estás, y yo estoy acá, y ¿cómo estamos presentes? Y sí, estamos presentes, pero no, y está buenísimo que el ministerio lo entienda así, bueno, para mí, pero hace de una cuestión que el sentido común va a decir, pero si no están presentes, no hinchen, ¿no? Bueno, pero entendemos que esta dinámica que sea, y entonces, a lo que preguntaba Claudia, ¿cómo hacemos para salirnos de estos modelos estructurados y cómo nos formamos y cómo entendemos estas dinámicas sociales y culturales nuevas y de transformación que nos están planteando las interacciones o las mediaciones tecnológicas, ¿no? Sí, Y acá, también queda, sí, no, digo que también queda el reto de cada institución poder apuntalar y generar una propuesta sólida, ¿no? Digamos, incluyendo la presencialidad sincrónica de manera virtual, no sé, estableciendo fechas en el calendario académico en donde se va a hacer virtual, por ejemplo, X carrera todos los años, por decir, ¿no? Entonces, bueno, de esa forma la facultad ya puede, en forma autónoma, digamos, poder establecer y ser lo más justo posible para que todos los profes y alumnos tengan el mismo porcentaje de virtualidad de sincrónico, ¿no? Entonces, bueno, eso sería un reto que uno lo ve factible. Pero bueno, hay que abarcarlo y hacerlo con mucho sí, cuidado y prolijidad, de modo más justo posible, ¿no? muchas Prolijo, veces, en ese sentido. a la pregunta, volviendo a la pregunta de Janina, muchas veces también hay, tenemos que tener en cuenta también las cuestiones disciplinares. Muchas veces hay disciplinas que son más propias y más propensas a entornos virtuales, a modalidades combinadas o a presencialidades. Y hay momentos de la formación de los estudiantes que requieren digamos, de una modalidad más presencial y momentos que requieren de una modalidad virtual. Bueno, o sea, acá me parece que si las instituciones son flexibles teniendo en cuenta estos contextos, me parece que sería más rico, porque si lo pensamos demasiado uniforme, me parece que se pierden muchísimas riquezas y no se tienen en cuenta estas particularidades de cada una de las disciplinas, de cada uno de los estudiantes y de cada uno de los docentes. Tampoco digo de hacer un modelo para cada estudiante y un modelo para cada docente y un modelo para cada disciplina, porque también sería como una locura, pero me parece que las instituciones podrían llegar a tener en cuenta y en consideración las diferentes coyunturas que nos plantea cada realidad particular. Yo te puedo comentar mi experiencia particular. Yo soy docente de la Facultad de Ingeniería de Mar del Plata. Yo soy de Mar del Plata. Fíjate que presencialmente no podría estar en Rosario presenciando tu charla, que fue muy interesante. Así que esto ya es una ventaja, ¿no?, de la virtualidad. Pero nosotros tenemos el caso. Yo doy electrotecnia en la facultad, soy el titular. Y, por ejemplo, la parte teórica la doy en forma virtual, pero la parte práctica que se da con un laboratorio de electrotecnia la tenemos que hacer presencial y todavía no hemos encontrado muy la vuelta de cómo hacer para que los chicos trabajen con instrumentos y con electricidad y conectados a trifásica y todo lo demás en forma virtual. Hasta sería en cierto modo peligroso, te digo. Es un tema que todavía nos queda por resolver. De todas maneras, al ir desocupando aulas en términos de las teorías, lo que tratamos de hacer es que algunas aulas se vayan reconvirtiendo en laboratorios de manera a disponer de mayor cantidad de laboratorios
y de menor cantidad de aulas para lo que son las clases teóricas, las que se pueden dar en forma teórica, pero es complicado, es como decía, perdón, la chica que estaba hablando antes, no registré el nombre, mi disculpa, pero a nosotros nos complica porque mis alumnos salen de teoría, yo doy de 3 a 5 teoría, y a las 6 de la tarde tienen que estar en la facultad en forma presencial en el laboratorio para hacer las prácticas de laboratorio. Es complicado para ellos y es complicado también para los docentes a veces, porque si un alumno no se presenta, a veces no es que no quiera seguir el ritmo de la cátedra, sino que no llegó. Por ejemplo, hay un paro de colectivos, ya olvídate de la cuestión presencial, y eso que ahora en esta época, no sé cómo está Rosario ahora, pero acá está bastante complicado. Así que bueno, es como decís vos, ¿no? Hay mucha riqueza en cada cuestión, y todas las cuestiones tienen matices que son completamente distintos, ¿no? Por eso, Gustavo, ahí pensando con vos, yo siempre digo, el saber lo tiene el docente, ¿no? Y entonces ahí tenemos que escuchar a los docentes, tenemos que escuchar a la propuesta. Si el docente no encuentra el laboratorio determinado para la práctica que él entiende que genera o podría generar buenos aprendizajes a sus estudiantes, dejémoslo, porque uno le decís, mira este laboratorio virtual y este otro. Si el docente no está convencido, y bueno, habrá que generarle las instancias del laboratorio presencial que quiere ese docente. Yo en eso tiendo a ser como súper respetuoso del saber docente, porque él es el que entiende de esa forma. A ver, nosotros de educación a distancia la podemos capacitar, formar, mostrarle opciones y demás, pero el docente es el que está después y que tiene que interactuar con los estudiantes y el que sabe de su disciplina, y el que sabe pedagógicamente de su disciplina. Entonces, bueno, acá también hay que generar las articulaciones para ir mediando Sí. estas disposiciones. Sí, sí, igualmente, viste, yo sostengo así en los ámbitos en los cuales puedo a veces hablar, que una de las cosas que no nos falta, vos fíjate que nosotros usamos, o bueno, ustedes usan el Zoom, yo lo he usado también, usamos el Google Meet y todo, pero no son, estos software no son diseñados para dar clases, son pensados para otro tipo de reuniones, pero no para dar clases. Yo creo que todavía nos falta una patita en el tema de la tecnología mediadora, digamos. Yo creo que el software que hay todavía no es el ideal para dar clase. Este software, esto del Zoom o del Google Meet y todo, a veces se te queda corto, ¿viste? Porque no tenés la misma interacción en presencial que en la virtualidad. A mí me parece que haría falta una patita más, un software específicamente diseñado para dar clase, y bueno, después habría que ir avanzando hacia el lado de los laboratorios. Nosotros tenemos algunos simuladores que se pueden usar y todo ese tipo de cosas, pero todavía estamos avanzando, todavía queda mucho en todo esto por avanzar. Así que lo que sí es necesariamente bueno que nosotros nos capacitemos y que sigamos aprendiendo, porque si no nos vamos a quedar atrás en poquito tiempo, ¿no? Eso es claramente necesario. Estamos haciendo lo posible. Sí, sí, sin ir más lejos, uno puede fijarse, no sé, comparte un PowerPoint, una presentación en PowerPoint y ya desaparece el cursor. O sea, aparece alguien y tenés que salir de la presentación para aceptar el que entra. Digo, desde eso sencillo y uno se da cuenta que si inicia una presentación ya no ve dónde está el cursor, no puede correr las ventanas, o sea, tiene que salir, acomodar y volver a entrar. Entonces ahí uno se da cuenta que, bueno, es una herramienta maravillosa, pero sí, tal cual, como dice Gustavo, se queda un poco corto a los requerimientos de los docentes. Demasiado, ¿no? O sea, fue su boom el 2020, ya existía de antes, pero ahí fue como que fue su boom y nos vino muy bien. Solo que a veces uno, bueno, empieza a buscar algo un poco más, digamos, específico para dar clases, simplemente eso. No digo que esté mal el Zoom, todo lo contrario, se ve mucho mejor que el Google Meet, de hecho. Pero bueno, son herramientas gratuitas, de hecho, más allá de que uno con una licencia tenga más tiempo en reuniones, demasiado, pero sí, tiene esas cosas, como dice Gustavo, que aún como docente uno espera que alguna plataforma
tenga en cuenta esos recursos didácticos que seguimos esperando, ¿no? Bueno, gracias. Sabrina es nuestra vicerrectora académica, así que le agradecemos también que nos esté acompañando hoy porque, bueno, sabemos que estaba con un día muy complicado, así que gracias, Sabri. Leo Ay, acá algunos mensajes que quedaron del chat. Bueno, Carla que dice cómo disponer del tiempo, del espacio, de los recursos, que eso lo iban hablando un poco cuando Sabrina iba comentando, iba haciendo su intervención. María José Lardone dice, perdón, y también se suma a eso que muchas instituciones no tienen disponibles los medios de conexión Wi-Fi. En mi escuela, con suerte, podemos conectarnos los docentes. Bueno, Claudia Dania fue digamos, la directora de Educación a Distancia de UCEL hasta el año pasado y bueno, hoy también nos estuvo acompañando. Bueno, Ignacio, gracias por tu presentación. Janine y Sebastián, gracias por la invitación. Debo dejarlos. A ver, un placer haberlos acompañado. Y Silvia Felice dice, comparto lo que dice Gustavo. En la Escuela de Enfermería de la Facultad de Ciencias Médicas me pasa lo mismo. Y otro comentario de Carla que dice, la especificidad es importante y se aplicarán las herramientas que la didáctica requiera. Estos son algunos de los comentarios que recogimos ahí en Sí, el una chat. cuestión que sumo por ahí a lo que comentaba Sabri y también Gustavo, eh, más que nada lo último que decías vos, Sabri, que por ahí tenés que hacer determinada acción, tenés que cerrar una ventana, abrir otra, y uno se mete en un embrollo en el medio que a veces no sabe cómo salir o se te cruza alguno de esos inconvenientes. Y también más allá de que por ahí, como decía Gustavo, falta algún software que, según la especificidad, mejore estas prácticas, también tiene que ver una cuestión económica, porque para lo que decía Sabri, por ejemplo, si yo tuviese 2 o 3 monitores, en un monitor los tengo a todos ustedes viéndolos. En otra pantalla tengo abierta la presentación y en otra pantalla tengo otra cosa que me sirve para seguir, por ejemplo, que me sirva de guía de una presentación que estoy haciendo. Y no todos pueden tener 3 monitores. Eh, Fíjense que había uno de los comentarios que decía que en la escuela de casualidad se podían conectar los docentes a Internet. O sea que ya yendo a lo más básico, también es una cuestión que por ahí la tecnología tiene las herramientas, pero también tiene un costo tener preparado un set de clase a distancia, ya sea desde el lado docente y desde el lado del estudiante, ¿no? Otra cosa que sumo a esto, y te quería preguntar por ahí, Ignacio, si tenés alguna opinión al respecto de los sistemas de evaluación, yendo más allá del cursado, del día a día, a distancia, sino los sistemas de evaluación a distancia como pueden ser Sumadi o Clarway, que son sistemas que se instalan aledaños a lo que es el campus, en donde también hay fuertes cuestionamientos con respecto a esos sistemas porque se los tienen que instalar todos los estudiantes en sus computadoras, darles permiso total, esto es, que puedan acceder a sus archivos personales, a todo el contenido dentro de su computadora, y a su vez les genera una presión a la hora de rendir, porque, por ejemplo, en los sistemas eh, están preparados para detectar si hay alguna otra persona dentro de la misma sala, si el estudiante hizo una mirada así para arriba y entonces detecta como que tal vez está viendo una anotación. Son todas configuraciones que se pueden hacer según los niveles de exigencia de la institución, ¿no? Pero por ahí quería saber tu opinión al respecto, que hay todo un fuerte cuestionamiento con esas herramientas. De hecho, hay universidades que han vuelto para atrás y han dejado de utilizar esas herramientas, más allá de los problemas técnicos que ocasionan, porque siempre tienen problemas para instalárselo a los estudiantes, o si te detecta que hay algo en tu computadora que no va, no te lo deja instalar, no podés rendir. Es todo un tema. Sí. No sé si tuviste Mira, alguna experiencia con eso. sí, a ver, yo así como filosóficamente estoy en contra de la persecuta al estudiante, sería en principio, ¿no? Y sobre todo con toda esta serie de cuestionamientos. Entonces ahí
Nosotros lo que siempre propusimos, cada vez que nos presentaban a ver si instalábamos o no este tipo de sistemas, particularmente era de la opinión, y soy de la opinión, que los docentes tenemos, otra vez, volviendo al saber docente, los docentes tenemos la potencialidad y la capacidad de generar evaluaciones que den cuenta de los saberes que tenemos que acreditarle a nuestros estudiantes. Entonces, en la medida que si esos saberes, a ver, son eh, posibles de copia o de otro tipo de inferencias, bueno, ahí tenemos que resolver y revisar nuestra propuesta evaluativa, nosotros docentes. ¿Por qué? Porque si hay alguien que le va a soplar, si hay un contenido que lo va a tomar de internet o de no sé dónde, es bueno, entonces ya lo tiene. A ver, el contenido. ¿Qué estoy evaluando? Tengo que evaluar qué hace el estudiante, cómo reconoce, cómo comprende, qué se establece con determinado tipo de acciones. Pero si tengo que hacer tanto para darme cuenta si se copia o no se copia, digamos, en síntesis, digo, bueno, tengo que revisar mi propuesta, ¿no? Como docente. Pero claro, obvio que habrá un montón de disciplinas que esto es más difícil, más complejo de desarrollarlo. Entiendo que podemos proponer evaluaciones que tengan que ver más con lo procesual y como docentes darnos cuenta de estas cuestiones. Claro, todo esto siempre y cuando tengamos 10, 15, 20 estudiantes que podemos de alguna manera hacer un seguimiento o reconocer a los estudiantes, entonces sabemos de qué va su aprendizaje. Ahora, cuando tenemos 100, 200, y bueno, esto ya es mucho más complejo, es más difícil todo, dar clases, evaluar, hacer el seguimiento, generar la mediación comunicativa, digamos, todas estas cuestiones, siempre teniendo en cuenta también el contexto donde está nuestra propuesta de enseñanza. Pero si uno me dice, vamos a comprar esto, y yo le diría, y mejor, mejor no, porque me parece que trae más problemas que soluciones. Claro, ahí iba con la pregunta. Yo tengo más o menos el mismo pensamiento y aparte conocimiento de causa de que ha traído muchos problemas y no voy a decir qué universidades, pero sí sé que hacen mucho hincapié, incluso docentes, en machacar que ojo con generar los contenidos con GPT, con alguna inteligencia artificial, consultar con Google, porque van a ser penalizados y en cada clase hacen hincapié en eso. Sí, sí, sí. Entonces Sí, ya llega un momento en que el estudiante también se mal predispone y bueno, los resultados no sé si han sido de los mejores. De hecho, como comentaba, sé de algunas universidades que han tenido que volver para atrás. Han pagado sí. fortunas en Mira, licencias para utilizar esos sistemas sí. y volvieron para atrás. Mira, Sebastián, ahí, bueno, y todos los que están en la sala, todos los gestores también y docentes, muchas veces en educación a distancia los espejitos de colores están a la orden del día, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces nos obnubilamos con las innovaciones tecnológicas y qué pasa con esto, y qué pasa con lo otro, qué es la inteligencia artificial, con el software de plagio, por ejemplo, u otros. Y uno dice, bueno, a ver, ¿no? Bajemos un cambio, veamos, reconozcamos estas cuestiones, veamos qué trae atrás. Y estoy de acuerdo con vos, que no hay que ir, a ver, en principio no hay que ir a lo último de la moda porque te lleva muchas veces a estrellarte con una pared, a tomar decisiones apresuradas. Y me parece que esto que vos decís es súper súper pertinente y no tiene, muchos de estos software no tienen sentido y todos los software son
a ver, esto también, tecnologías armadas por personas que tienen determinado tipo de intereses. Entonces eso también tengo que tener en cuenta a la hora de pensarlo para nuestra institución. Claro. Bueno, acá hay un comentario de Sebastián González que dice, agrego a lo ya dicho, en referencia a lo que comenta Sebastián, se utilizan en universidades extranjeras las herramientas de realidad virtual y plataformas disponibles para su uso que pueden personalizarse y utilizarse con mucha más libertad de acción que las que nosotros hoy utilizamos. Pero esto tiene un costo muy elevado que es difícil que las instituciones puedan costear, tanto de implementación como de actualización. Eso lo aportaba Sebastián González. Yo creo que en esto que estaban también hablando esto, digamos, en relación a estas últimas intervenciones, es la historia misma de la inclusión de las tecnologías en la educación, ¿no? Que siempre aparece con un manto de sospecha, ¿no? Cómo estas tecnologías seguramente van a estar subvirtiendo otras cosas. Entonces, bueno, ahí está lo del plagio, lo de la evaluación, la rigidez en la evaluación, que no se copien, que no usen inteligencia artificial, pero bueno, es como si uno se pone a ver la historia de la inclusión de las tecnologías en la educación, en los distintos ámbitos y niveles, siempre hay como un manto de sospecha, ¿no? Y también está esta expectativa que se pone a todo lo que la tecnología va a solucionar y efectivamente no lo hace porque sabemos que siempre depende del valor de la propuesta, ¿no? ¿Cuál es la propuesta pedagógica? Y en base a esa propuesta es que esa tecnología va a adquirir un valor o no. Así que bueno, nada, simplemente un comentario de eso porque me acordé, o sea, No, sí, tal me cual, tal acordaba un cual. poco de todo esto, ¿no? Que es lo que genera siempre, lo que van generando las nuevas tecnologías que van apareciendo a la hora de ser incluidas en la educación. Así que bueno, no sé si Sí, alguien sí. más, sí, perdón No, Ignacio, no, querías no, decir. no, tal cual lo que vos decís. La novedad siempre está ahí presente. Hace un año o más es la inteligencia artificial. Entonces Mm, estamos todos hablando de la inteligencia artificial y mañana será bueno, y antes era la realidad virtual, y antes era la impresora 3D, y antes era, y antes, y siempre claro. hay algo que surge que está bien, digamos, que lo tenemos que pensar, porque, a ver, se renuevan determinadas problemáticas, como vos decís, ¿no? Ujú, Y generan determinado tipo de acciones, y bueno, pero también tenemos que pensar que son disponibles. Entonces, bueno, ahora entonces los estudiantes cuentan con inteligencia artificial. Listo, ¿qué hacemos como docentes con la inteligencia artificial? Porque es una herramienta, es un dispositivo, ¿cómo les enseñamos eh, qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo transforma o no su disciplina? ujú, Bueno, eso me parece que son los desafíos como docentes que tenemos que pensar en función de estas cuestiones. ¿Cómo pensamos en la evaluación, ya que existe ujú, inteligencia artificial? exacto. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar algo? Si no, vamos ya Sí, ya cerrando. estamos en tiempo. Bien. Bueno, agradecerles a todos y a todas quienes nos han acompañado. Agradecerte, Ignacio, también por esta conferencia, por toda por la claridad de muchos conceptos que nos fuiste trayendo hoy. Nos quedamos pensando un poco, yo me quedo pensando un poco en la evaluación del CIED, que es algo que tenemos por delante. Bueno, está Daniel Coria, que también él fue vicerrector de UCEL, actualmente está dentro de la Secretaría de Posgrado, así que también agradecer a quienes nos han acompañado hoy de UCEL y a todos y todas quienes nos han acompañado desde distintos lugares en esta conferencia. Como les habíamos anticipado, se van a entregar certificados, así que en el transcurso de la semana se estarán realizando y después les estarán llegando a sus correos. Y bueno, decirles también, anticiparles que tenemos prevista otra conferencia para el mes de octubre, así que también ya les haremos llegar las invitaciones y esperamos que sigan contando bueno, que se sigan sumando a estas experiencias. Bueno, gracias a todas, a todos. No sé, Seba, si vos querés decir algo más. No, de despedirme y agradecer también. Muy amable Ignacio y
y por la claridad de la presentación. Sobre todo después de la presentación ida y vuelta que se armó, estuvo bueno. Me gustó. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por el interés. Bueno, Bárbaro. gracias. Adiós. Nos Chao, chao. vemos. A todos, Chau, buenas chau. noches. Nos Buenas vemos. noches. Chao. Chau, Hasta chau. luego. Hasta luego. Hasta luego.